Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal de YouTube, a este que es vuestro hogar y vuestra casa. Se viene vídeo profundo, bastante profundo. Vamos a cambiar la tónica general de este primer trimestre de 2025. He compartido mucho, como digo yo, de la vida terrenal, de la vida práctica, ¿no? He hablado mucho de objetivos, de metas, de progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Es una energía con la que conecté en el primer trimestre de este año. Y vamos a meternos ahora en lo profundo. Es un vídeo que, como digo yo, es de contexto, ¿vale? No es tanto para... Bueno, ya sabéis que yo no doy tanta información, ¿verdad? Yo me voy más a lo práctico, pero es un vídeo de contexto. Siento que es necesario este contexto. ¿A cuántos y cuántas de los que estáis aquí? Bueno, me voy a referir en general al público femenino, que son las personas que me ven fundamentalmente, son las personas que me siguen y son las personas que están en mi comunidad, en los espacios principalmente de pago, tengo que decirlo así. O sea, al final... el 95% de los clientas con las que trabajo son mujeres, ¿vale? Así que si utilizo el término femenino es porque sois mayoría y creo que conecto mucho más con vuestra energía, ¿vale? ¿Cuántas de vosotras habéis escuchado el término despertar espiritual o despertar de la conciencia? Yo creo que ya todos y todas, si estamos aquí y estamos en este mundo del desarrollo personal, espiritual y de conciencia, lo hemos escuchado, el despertar, ¿no? Que yo creo que no sabemos lo que significa, pero no sabemos lo que significa no desde un punto de vista conceptual o teórico, sino desde un punto de vista práctico, ¿vale? Así que yo hoy os voy a dar mi visión práctica del asunto, ¿vale? ¿Y por qué? Porque me parece muy importante entender y comprender esto, porque esto nos va a dar mapa. Nos va a dar mapa en el sentido de que vamos a saber dónde estamos situadas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso nos ayuda mucho, ¿no? Porque es como darle estructura a lo que yo estoy viviendo o a lo que yo he vivido en mi vida, para saber hacia dónde tengo que ir, porque muchas veces, y la sensación que tengo es con las personas con las que trabajo y las personas que me rodean y las personas que me siguen y la comunidad en la que estamos, es un poco la sensación de estoy perdida, ¿no? De no sé en qué punto estoy, ya he hecho mucho trabajo, pero todavía no sé qué, pero tampoco vislumbro cuál es el paso a seguir, no sé qué es lo que me toca ahora, y hago una cosa y hago la otra, y bueno, doy más vueltas que un molino, ¿vale? Mirad, el proceso del despertar espiritual, voy a hablar de las etapas, de las fases, ¿vale? Para mí hay tres grandes etapas en lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? En este viaje del héroe. Para mí hay como tres etapas principales que lo voy a comentar de una manera muy simplificada. Esto que os voy a comentar el día de hoy no lo he leído en ningún libro, ya sabéis que no suelo hablar de información que haya leído ni que haya estudiado, sino esto es desde mi propia vivencia y experiencia, pues yo lo he resumido así, ¿vale? O sea, es una información totalmente canalizada. Para mí el viaje del héroe tiene tres grandes etapas, pero antes de ese inicio del despertar, o sea, esas tres etapas son el despertar, la integración y la maestría. Despertar, integración y maestría. Pero antes del famosísimo despertar de conciencia o despertar espiritual, hay una fase que yo llamo de búsqueda, ¿vale? Una fase donde las personas buscan información, incluso hablan con jerga espiritual. Aquí hay mucho ego espiritual, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es esa fase donde me empiezo a hacer preguntas, me empiezo a cuestionar, empiezo a ver que hay cosas que no me gustan, que no funcionan, pero bueno, como que todavía estoy en la mente, ¿no? Como que todavía estoy ahí justificando lo que me pasa. Estoy en modo víctima, por supuesto, porque claro, tengo que justificar que estoy así porque no tuve otra opción, porque no lo sé hacer mejor, no salgo de ahí, no soy capaz de enfrentarme, no soy capaz de hacerme responsable, no soy capaz de hacerme cargo de lo que me sucede. Me falta coraje, me falta humildad para reconocer todo lo que me queda por trabajar y todo lo que tengo que trabajar. Ahora, hay muchísima gente ahí. Muchísima, en ese preludio previo al despertar real, al despertar de la conciencia, al despertar espiritual, que luego comentaré, ¿vale? Hay mucha gente que está ahí, y está ahí, pues eso, consumiendo información, yendo a cursos, yendo a talleres, leyendo libros, siguiendo cuentas en Instagram o en TikTok, hablando, ya digo, en jerga espiritual, habla de creencias, habla, por ejemplo, del ego, habla, por ejemplo, de las emociones, se atreve a hablar de las emociones cuando nunca en su vida ha encarnado una emoción y sabe lo que es una emoción y la ha traspasado, habla de sombra pero no ha conectado con la sombra en su vida, o sea, porque no se atreve a traspasar, a que el dolor le traspase, no se atreve a enfrentar lo que le duele, hay un no reconocimiento, hay un rechazo absoluto a esa parte que no te gusta de ti, hay un rechazo, hay una no aceptación, no te atreves a mirar dentro ni de broma, sigues tapando el sol con un dedo, sigues aparentando una realidad que no es verdad, que no es real, simplemente para aparentar, estás muy en la mente. Ahora, eso sí, puedes estar hablando de conceptos espirituales. Yo lo digo siempre, ¿vale? O sea, este va a ser un vídeo de estos que generan un tanto de polémica, ¿vale?
Incluso yo os diría que hay gente profesional en este mundo, que se dedica profesionalmente al mundo del desarrollo personal, espiritual y de conciencia, que la conciencia la tiene -100, que realmente no hay un despertar real porque no hay coherencia. Ahora os diré de cómo se ve esto en la práctica. Porque ¿cómo sé si una persona me está hablando porque realmente ha evolucionado, ha crecido, se ha hecho cargo de su vida, de sus emociones, de sus resultados, o una persona que, entendedme bien, está vendiendo humo? Y ojo, porque el que vende humo no solo está en la vida espiritual, está en todos los ámbitos, en la vida terrenal también, porque tendemos como a disociar la vida terrenal de la vida espiritual y es exactamente lo mismo. Los vendehumos existen en todos los sitios, o sea, no es una cuestión de ser más o menos espiritual, o sea, porque tú puedes no utilizar jerga espiritual y ser la persona más despierta del mundo porque eres coherente. Y ahora veremos en qué significa la coherencia. E insisto, lo digo, hay gente incluso que se dedica profesionalmente a esto, a este sector del desarrollo personal, espiritual y de conciencia al que yo me dedico profesionalmente, que sí, no sé si vende humo, pero realmente no está siendo coherente con su mensaje, porque habla desde la mente, porque habla desde el conocimiento y tiene speech, o sea, tiene discurso, es una persona que tú la escuchas hablar o unas personas que tú las escuchas hablar y dices, madre mía, qué sabiduría, pero no hay encarnación, no lo viven, no lo llevan a la práctica, no lo pasan por el cuerpo, no se atreven a ver la sombra, y si ven un poquito de algo que no me gusta, y es gente que ya digo, puede estar haciendo terapia, pero no hay profundidad, no hay coherencia. ¿Y por qué no hay coherencia? ¿Dónde yo veo la coherencia? Porque dice una cosa y hace otra. Porque dice una cosa, pero sigue actuando desde la sombra. Porque dice una cosa, pero sigue proyectando, pues todo, voy a hablar en plata, no sé si puedo hablar en plata aquí en YouTube, porque proyecta toda la porquería que tiene dentro. Porque no es capaz de discernir, de dilucidar de dónde viene la sombra y de dónde viene la luz. Porque sigue atrapado en su ego, o atrapada en su ego. Porque sigue dominando su mente. Porque tiene la necesidad de justificarlo todo. Porque vive desde la apariencia. Y ya digo, no solo profesionales, personas en general que están en el mundo de la espiritualidad, que han hecho incluso másters de desarrollo personal. O sea, no estoy hablando de personas que están totalmente dormidas y que no tienen ni idea de esta jerga. No. Esa gente no mete miedo. O sea, una persona que dice yo no quiero nada de esto, me parece que os fumáis cosas por la mañana y que sois unos hierbas y yo no creo nada de esto porque me falta aterrizarlo y me falta no sé qué y tal, esas personas no dan miedo. Esos no meten miedo porque tú sabes en qué posición están. Están desde el lado terrenal, completamente terrenal, negando todo lo demás y ya está. ¿Que se están haciendo una trampa al solitario? Ya te digo yo que sí. Claro que se están haciendo una trampa al solitario, porque es como, esto no lo quiero tocar. Pero ¿sabes por qué dicen que no lo quieren tocar? Y porque les falta, digamos, aterrizarlo y les falta tierra y les falta concreción y les falta... porque no quieren tocar su herida ni su dolor. Pero bueno, se posicionan, están en el mundo terrenal, son coherentes y consecuentes con la versión de ellos mismos que son en ese momento. Entonces, ahí no hay peligro, me refiero, o sea, eso, bueno, pues yo no creo en esto, yo para mí esto, pues es una parte que bueno, se me queda como en discursos de Mr. Wonderfulismo, ¿no? de motivación, no me salía la palabra, se queda en discursos de motivación, pero a mí esto no va conmigo porque yo medito cuando me voy de vacaciones y estoy allí en la playa en Punta Cana. Y yo ahí contemplo, y yo ahí canalizo, y yo ahí, ¿no? O sea, esas personas que perfecto. Bueno, pues esa persona es mucho más coherente que una persona que habla de términos espirituales, que dice una cosa y hace otra. Porque yo tengo que ser coherente con la versión mía que soy en este momento. Ya digo, si yo no creo absolutamente en nada de esto, yo estoy en la parte terrenal y perfecto. Que esa persona tendría cosas que mirarse, bla, bla, shalala. Sí, pero es su decisión y su libre albedrío, está siendo coherente con lo que cree en ese momento. Ya está, fin de... Lo peor son estas personas, y a ver, todos hemos estado en esa etapa, en ese preludio, ¿no? Yo he estado ahí, o sea, yo creo que mis comienzos, ese preludio de buscar información, de preguntarse, hay algo que no encaja, hay algo que no está bien, de empezar como a revelarse un poco, ¿no? Porque hay una revelación como interna, de revelarse, de revelación interna, de que algo se revela, y de movimiento, de no estar a gusto, de incomodidad, ¿no? Yo empecé con esto pues en el año 2012, estaba en la universidad, estaba en la carrera, tenía 20 años. Y yo empecé pues ahí a leer libros de desarrollo personal. Me acuerdo que uno de los primeros libros de desarrollo personal, bueno, es que leí muchos, pero me conectaba más con la parte psicológica y leía el Sapunset, por ejemplo, bueno, en fin. Y empecé ahí como, sí, como a consumir más información, a leer más libros, a empezar a cuestionarme de alguna manera, ¿no?
Pero ahí no hubo despertar, ahí era todo desde la mente, ¿no? Quiero entender por qué me pasa lo que me pasa, pero desde un punto de vista mental y sin querer hacerme cargo de lo que realmente estaba sucediendo conmigo. Y yo tengo que decir que en ese momento era consciente, ¿eh? O sea, yo decía, es que no tengo ahora mismo el valor ni el coraje para enfrentarme a esto. De hecho, ni siquiera era capaz de ir a un psicólogo o a una psicóloga. O sea, no era capaz en ese momento de hacer terapia. O sea, no era capaz, porque en el momento en el que yo permito que una persona me, digamos, acceda a mí, no me ayude, acceda a mí, yo ya me tengo que hacer cargo responsable. Yo no puedo poner en manos de otras personas mi proceso de evolución, crecimiento y sanación, ni de coña. Ahora, claro, cuando yo lo hago con un profesional, digo, bueno, claro, un profesional ya no le puedo echar las culpas al psicólogo o a la psicóloga, ahí sí que me tengo que hacer cargo, entonces paso. Ahora, si yo no voy a esto y yo prefiero no hacerme cargo de esto, pues le echo la culpa a la familia, le echo la culpa a mi madre, a mi padre, a lo que viví, a las circunstancias. Estoy en modo víctima, echándole la culpa, pues eso, a las circunstancias, a mamá, a papá, a lo que viví, porque hay que ver, porque tal, porque igual, estás en una posición de víctima y no te quieres hacer cargo de tu proceso. Buscas, pero estás en la mente todavía y no te haces cargo. Ese es el preludio al despertar. El consumo información, leo libros, pero todavía no me hago cargo de mí misma, todavía no me hago cargo del proceso, todavía no soy responsable. Y ya digo, hay mucha gente que está en ese preludio. Y hay mucha gente que no solo consume información, sino que vende esa información o que comparte esa información disfrazada de espiritualidad, pero tiene tanto de espiritualidad como yo de, no sé, de mecánica de coches. O sea, cero, nada, ¿no? Y esa gente es la que sí mete miedo. Con esa gente sí que hay que tener cuidado. Porque pueden aparentar luz universal. Porque pueden aparentar o pueden dar una imagen que no es en realidad. O sea, y aparentemente pueden ser personas que supuestamente están rodeadas de muchísima gente, son súper felices, les va súper bien en la vida, o personas que aparentan calma cuando por dentro hay un vacío y una apatía y una desconexión de sí mismos brutal, personas que disfrazan la serenidad y la calma de falta de conexión con sus emociones porque no se atreven a tocar sus emociones ni a tocar su dolor. O sea, son personas que todavía están en esa parte de justificarlo absolutamente todo, muy mental, y ya digo, pueden utilizar un discurso totalmente espiritual, pueden hablar de alma, pueden hablar de emociones, pueden hablar de, qué sé yo, y sin embargo no haber tocado nada de eso. Esto al final no hace falta ser muy inteligente, esto se siente, pero se ve que una persona no ha hecho un proceso real ni una transformación real cuando no es coherente. Cuando dice una cosa y ya digo, actúa desde su herida, proyecta su sombra, te señala a ti como el culpable o la culpable, tiene como de repente unas reacciones que tú dices, ¿y esta? ¿O este? Que supuestamente era súper zen, yogi, espiritual, consciente. ¿De dónde viene este ramalazo? Porque no es que queden flecos, ¿no? Porque evidentemente a todos nos quedan flecos, sino no es coherente. Es una incoherencia, no es que no he llegado a la perfección espiritual, que spoiler no existe, sino es que realmente no hay coherencia. Y como no hay coherencia, de repente sacan unos ramalazos que tú dices, madre mía, ¿cuándo se ven los ramalazos? Cuando las cosas no van bien. Porque cuando todo va bien, todos tenemos nuestra mejor versión. Ahora, cuando las cosas no van bien, cuidado. Entonces ahí, cuando nos encontramos de frente con la herida, con la sombra, cuando nos tocan algo que nos duele, cuando las cosas se nos salen fuera de control, estas personas que todavía están en ese preludio del despertar, son súper controladoras. Cuando se les sale algo fuera de control, cuando no son capaces de gestionar sus propias emociones, cuando los domina el ego, madre mía, ahí sacan toda su artillería pesada. Su artillería pesada, ¿qué quiere decir? Sale el ego al reducir, salen sus miedos a reducir, puede haber incluso manipulación por parte de estas personas, puede haber incluso ataques verbales, puede haber proyecciones muy fuertes y ahí es cuando tú te puedes sentir herido o herida, ¿no? Decir, wow, ¿y esto desde cuándo? No hay que tomárselo personal, como diría Miguel Ruiz, ¿no? Uno de los 4 acuerdos es no te lo tomes personal porque cada quien habla y actúa desde el nivel de conciencia en donde está. Eso no quiere decir que no te duela, eso no quiere decir que te dé igual, pero eso me permite a mí tomar un poco de distancia, que lo importante es tomar distancia. Entonces, en ese preludio previo al despertar, ya digo, se puede hablar de espiritualidad, puedo utilizar una jerga espiritual, pero yo no me hago responsable realmente del proceso. Y echo muchos balones fuera, todavía estoy mirando afuera, no miro hacia adentro, estoy mirando hacia afuera. Miro afuera todo el rato miro hacia afuera, miro hacia los demás, no hablo de mí, hablo de los demás. Y yo puedo hablar de la espiritualidad, pero no hablo de mi espiritualidad. Esto también es algo muy importante a tener en cuenta. Estas personas cuando hablan de espiritualidad hablan en general del ego, hablan en general de las emociones, hablan en general de un... Bueno, es que esta gente lee curso de milagros,
Y en realidad, vamos, es que no encarna la espiritualidad, es que es una pantalla, es una imagen de cara a la galería, pero no es real, ¿no? Entonces, algo que hacen mucho estas personas es hablar en general de la espiritualidad. Cuando digo de la espiritualidad me hablo de las emociones, me refiero del alma, de los procesos de maestría, de las pruebas de fe, de la evolución de conciencia, de en general, pero nunca van a hablar de ellos mismos o de ellas mismas. Porque para hablar de uno mismo o de una misma, punto número 1, hay que mostrar vulnerabilidad. Punto número 2, te lo tienes que tener muy trabajado. Y punto número 3, tienes que tener una claridad, vamos, desbordante. Entonces, estas personas jamás van a hablar de ellos mismos. Te pueden hablar de heridas, imaginaos, de heridas transgeneracionales, jamás van a hablar de las de ellos. Te pueden hablar del ego, jamás van a hablar de su ego. Te pueden hablar de las emociones, jamás van a reconocer que se sienten hundidos o hundidas en la miseria. Entonces, hablan en general, pero jamás ponen su ejemplo, jamás. Porque claro, si en el momento en el que yo pongo mi ejemplo, yo entro en contacto con mi vulnerabilidad y yo ya no estoy en una jerarquía, yo ya no me puedo proteger. En el momento en el que yo me abro un canal y hablo de mí, ya toda la protección que genera el ego desaparece. Esto es para que identifiquéis a estas personas u os identifiquéis en qué punto estáis. No para juzgarse, sino para tomar conciencia. Porque yo no vengo aquí para adular, yo no vengo aquí para regalar los oídos, yo vengo aquí para hablaros con la verdad, para dejar de tapar el sol con un dedo, porque es lo que veo constantemente a mi alrededor y en lo que se vende ahí fuera. Una falsa espiritualidad, una falsa evolución. No hay un despertar real, todo es falso, todo es de cara a la galería, no hay realidad. La espiritualidad no es vivir de manera zen y en calma todos los días de tu vida como si estuvieras iluminado. Es poder atravesar la sombra, es poder atravesar el dolor y aún así sostenerlo y aún así no darte por vencido. Ese es el verdadero despertar. Ya nos vamos a la siguiente fase, que ese es el inicio de todo esto, del viaje del héroe real. Cuando tú empiezas a hacerte cargo de ti mismo, de ti misma, cuando tú empiezas a tomar responsabilidad, cuando tú empiezas a conocerte de verdad y sabes cuáles son tus sombras y tus heridas y sabes cuál es tu ego y empiezas a identificarlo y empiezas a mirar para ti mismo hacia adentro y empiezas a decir, ostras, sí, esto no lo hice bien o esto no lo hago bien o esto de alguna manera es algo que yo llevo en la sombra, o esto no me gusta, o esto me duele, o esto me molesta. Empieza a reconocer. Cuando yo estoy en la fase inicial previo al despertar, cuando yo no he cruzado el umbral, yo estoy en rechazo. Yo rechazo eso, yo no voy a reconocer. Cuando estoy despierto, despierta realmente, hay reconocimiento. Yo empiezo a reconocer quién soy, dónde estoy, cuáles han sido mis errores, cuáles han sido mis aciertos, cuál es mi luz, cuál es mi sombra, qué me molesta, qué no me molesta, qué me hace sentir bien, qué no me hace sentir bien. Empiezo a dejar de negar. Todos los mecanismos de defensa empiezan a bajar. No quiere decir que desaparezcan por completo, pero empiezan a bajar. Ya el ego deja de estar tan activo, empiezo a conectar más con mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que ya dejo de justificarme, dejo de poner, digamos que la responsabilidad en los demás, dejo de juzgar al otro, empiezo a mirar para mí. Pero eso, ¿qué conlleva? Una crisis emocional que no te puedes ni imaginar. Y todos los que estáis despiertos y despiertas, porque ya digo, me voy a redirigir fundamentalmente a mujeres, lo sabéis. Cuando yo soy capaz de atravesar el dolor, de enfrentar la sombra, de transitar la noche más oscura del alma, yo estoy despertando. Toda esa gente que habla desde un punto de vista Illuminati, es decir, desde la supuesta calma, desde la supuesta serenidad, desde la supuesta iluminación, pero jamás ha atravesado la sombra, jamás ha atravesado el dolor, es una persona que está en su ego espiritual, pero que no está despierto o despierta. No se atreve a tocar el dolor, no se atreve a tocar la herida, no se atreve a ver qué hay más ahí. Y no vamos a rascar para, digamos que por morbo, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí, a ver por... No. Se trata de reconocer y de saber quién soy yo en realidad. No solamente cuando quiero crear una figura o una imagen de cara a la galería. Y a Instagram y TikTok están petados de gente con vídeos idílicos, con imágenes idílicas de personas espirituales que de espiritualidad tienen tanto como yo de mecánica de coches. Cero. Y eso sí que es peligroso porque me estoy creyendo una versión que no es real. Y lo que se vende ahí por ahí muchas veces no es real, no es verdadero. Y yo esto muchas veces en redes no lo encuentro tan abiertamente, pero en formatos y en espacios privados de mentoría y demás, vamos, yo con mis clientas y con las personas que están en espacios de acompañamiento, de mentoría o de retiros, en espacios ya privados y de pago, lo hablo abiertamente y muestro mis procesos de maestría y muestro mis retos y muestro mis momentos de catarsis y de crisis y hablo de mi proceso.
Y de hecho, no solo hablo de mi proceso de manera teórica, no tengo aquí mi libro, pero luego debería haberlo cogido, pero en mi libro Jubilar a los 30 lo cuento. ¿Sabéis lo importante que fue para mí publicar ese libro? Lo importante que fue para mí la transformación personal que me llevó a hablar con la verdad en vez de callarme, porque podía haberme callado muchas cosas, ¿eh? Podía haberme callado la anorexia, podía haberme callado cómo ha sido la relación con mi madre y con mi padre, podía haberme callado el cómo inicié a nivel empresarial o a nivel de negocio, a nivel de emprendimiento, podía haberme callado cómo pensaba antes, podía haberme callado cómo era mi ego, pero no me callé, pero lo dije. Y no solo lo dije, sino que lo enseño como aprendizaje. Y te digo que tú también lo puedes hacer, y te digo que tú también lo puedes cambiar, siempre y cuando te atreves a mirar hacia ti misma y dejes de negar y dejes de tapar el sol con un dedo. Entonces, las personas que han despertado de verdad empiezan a reconocer todas esas emociones que incomodan, empiezan a reconocer que en ellas mismas hay ira, hay tristeza, que están cansadas de aguantarlo todo. Son personas que empiezan a reconocer la frustración, que empiezan a decir, hey, no estoy en el lugar en el que quiero estar, y lo reconocen. Y empiezan a decir, ostras, no era tan perfecta como yo creía, ostras, tengo cosas que trabajar, pero no lo hacen desde el juicio, lo hacen desde me hablo con la verdad, ya no estoy para culparme, ya no estoy para latigarme, porque antes de iniciar, digamos, esa búsqueda que yo inicié en 2012, hubo un momento catarsis en mi vida que fue el preludio, o sea, fue como el gran despertar entre 2016 y 2018, pero yo todavía me culpaba. ¿Cómo era posible que yo cayera en ciertos comportamientos, en ciertos patrones? ¿Cómo es posible que yo permitiera tanto? Pero yo me atreví a cruzar el umbral, me empecé a hablar con la verdad, empecé a dejarme de mentir a mí misma, empecé a decir, ostras, esto no es lo que quiero, y empecé a decir, y no tengo por qué estar aquí tampoco, no sé cómo hacerlo, no sé cómo cambiarlo, no sé cuál es el siguiente paso, porque si estás ahí yo te entiendo, yo estuve ahí también. No sabía, o sea, estaba en incertidumbre, no sabía ni siquiera lo que me estaba pasando. Yo hoy os estoy dando un mapa mental, no sé cuánto va a durar este vídeo de YouTube y tampoco me importa, pero yo hoy te estoy dando un mapa mental para que te puedas situar, para que tú sepas en el punto en el que estás y de dónde viniste y hacia dónde te diriges, porque a mí eso me faltó en su momento. Entonces me sentía más perdida que una aguja en un pajar. Entonces, el verdadero despertar no son las personas que irradian felicidad, que irradian alegría, que tienen una vida idílica, que enseñan sus family times en Instagram, que enseñan cómo viajan por el mundo, cómo facturan millones de euros, cómo no sé qué. No, ese no es el despertar real. El despertar real es el de una persona que se hace cargo de su vida, que se hace responsable de sus emociones, de sus pensamientos, de sus resultados, que se hace cargo y que se hace responsable, que no echa la culpa a nadie, que mira hacia sí mismo o hacia sí misma, que deja de juzgar, que atraviesa la sombra, atraviesa el dolor y atraviesa la herida, la toca, pero sin quedarse ahí. Porque son personas que no se quedan ahí en modo víctima, diciendo, ay, Dios mío, y por eso empiezan a ver las cosas de otra manera, empiezan a reconocer, a reconocerse, empiezan a ver que no han aceptado a mamá y a papá, que los rechazan, que no los han perdonado, empiezan a ver todo el resentimiento que hay dentro de ellos y de ellas, y ahí empieza el gran despertar. Y eso, insisto, conlleva una gran crisis emocional, porque todo se revuelve. Tu imagen de ti mismo o de ti misma, perfecta, ideal, idílica, se desmorona, y empiezas a perder identidad. ¿Quién soy yo ahora? Porque si no soy esta persona, esta imagen que me he fabricado de mí, que insisto, la fabricamos para protegernos, porque necesitamos sobrevivir en un momento determinado de nuestras vidas. Por eso nos creamos esa imagen, ese personaje, el ego disfrazado, que vamos, se te cae así, en 0, Ese es el verdadero despertar. Y de ese verdadero despertar puede haber grandes manifestaciones, empiezas a conectar con tu luz, empiezas a conectar con tu alma, puedes empezar a cambiar tu vida, a tomar decisiones importantes, a empezar a conectar con cosas que realmente te gustan, empezar a manifestar cosas que tú jamás hubieses pensado que fueran posibles, empiezas a trabajar por y para ti, te empiezas a priorizar, empiezas a ponerte a ti en primer lugar, empiezas a trabajar en ti, pero desde el yo quiero ir a por esto, merezco esto, reconozco que yo puedo conseguir esto. Pero, amigos y amigas mías, esto no es suficiente. Hay una transformación, pero requiere de integración para llegar a la maestría. Porque hay muchas veces que en el mundo de la espiritualidad también te venden la iluminación como ríndete al proceso. La rendición se llega con la maestría. La rendición no llega en el momento en el que tú despiertas. La rendición llega con años de trabajo personal. Años de trabajo personal. Años. Yo estoy cerrando un ciclo de 12 años, 12 años. Muy intensos, muy heavy, de mucha oscuridad, de mucha sombra. Yo no hablo de teoría, yo no hablo de libros. No estoy aquí para venderte humo, no estoy aquí para hablarte de
solo la teoría de somos seres divinos, extraordinarios y perfectos, si todavía no sabes lo que es eso. Yo no vengo a decirte eso. Eso no llega a nadie, no conecta con nadie. Yo no te puedo vender la iluminación, yo no te puedo vender la rendición. Eso requiere de maestría y son años de trabajo personal y de mucha coherencia. No solo años de trabajo personal, de mucha coherencia, de mucha consistencia, de mucha conciencia, de muchísima. Y no todo el mundo va a llegar ahí. Porque antes de llegar a la maestría, antes de llegar a la rendición, antes de encarnar la paz, no de vivir en paz, de ser la paz, antes de no solo vivir el amor, ser el amor, antes de no solo conocer cosas o términos o conceptos, ser la sabiduría. Antes de todo eso hay una fase de integración y esa fase de integración también lleva años y de esa nos olvidamos todos. Hay mucha gente despierta y mucha de la gente que acompaño que está en esa fase de integración, que es llevar la espiritualidad a lo cotidiano. Porque cuando yo estoy en integración ya conozco la verdad, ya sé que todo pasa por y para algo, ya sé que soy responsable de todo lo que me sucede, pero todavía dudo de mí. Pero todavía no confío, pero todavía hay mucha mente y mucho ego, todavía intento controlar desde la mente, todavía hay fuerza, trato de forzar las cosas, no hay confianza radical, no hay confianza absoluta, no estoy vibrando en confianza, no estoy vibrando en certeza, todavía hay deseo imperioso, todavía hay urgencia, todavía hay ansiedad, todavía hay deseo de control, porque obviamente, por mucho que haya despertado, por mucha transformación que haya tenido, requiere de una integración, requiere una versión de ti mucho más madura, mucho más presente, mucho más consciente. Porque no es lo mismo hablar de espiritualidad que encarnar la espiritualidad. Y tú puedes haber tenido una transformación, pero encarnar la espiritualidad es otra cosa. Entonces, todavía, ya digo, hay mucha mente. Hay gente que todavía necesita, como digo yo, el guión, que no se permite fluir. Yo aquí no tengo ningún guión. Yo fluyo y llevo casi media hora de vídeo. Eso es encarnar la espiritualidad. No necesito un guión, no porque no necesite estructura, sino porque me permito ser. ¿Sabéis lo que me ha costado a mí poder hablar sin filtro? Sin tapujos, de forma pública, como es este vídeo de YouTube. ¿Sabéis lo que me ha costado a mí ganar seguridad en mi mensaje, en lo que yo creía, en lo que yo intuía? Años me ha costado. Años. Años, porque todavía dudaba, porque todavía me comparaba. La comparación es una manifestación del ego, estamos en fase de integración. No quiere decir que no hayas despertado, no quiere decir que no te hayas transformado, pero todavía te manipula el ego. Todavía desconfías de ti, de tu palabra, de tu mensaje, de lo que intuyes, de lo que piensas. Todavía necesitas confirmar, todavía necesitas ir al tarotista, a la tarotista, al vidente, al medium, a la medium, al astrólogo, a la astróloga, al terapeuta, a todo el mundo para que confirme lo que tú ya sabes, lo que tú ya intuyes. Necesitas validación todavía. Validación externa. Hacemos las cosas y a lo mejor en el fondo lo hacemos no por nosotros, sino porque queremos que nos reconozcan. Actuamos desde la fuerza, no desde el poder. Todavía hay ego ahí. Actuamos forzando las cosas porque dejamos de confiar. Empezamos a preguntarnos, nos preguntamos todavía, ¿y esto cuándo terminará? ¿Y esto para qué? Esa es la fase de integración. Y por supuesto, cuando tenemos retos, porque ¿cómo se ve todo esto? Vuelvo, insisto, en momentos de maestría, en momentos de prueba de fe. Ahí es cuando empezamos, porque cuando todo va bien, yo soy mazo espiritual y manifiesto todo. Cuando las cosas van mal, empiezo a dudar. Y empiezas a dudar de ti. Y empiezas a desconfiar. Y a veces puede ser que a veces actúes incluso desde la sombra, desde el ego. Claro, tenemos que trascender y transmutar todo eso. Y eso es un trabajo de años. Es la integración de la que todo el mundo se olvida. O sea, lo que te venden ahí fuera es, tú despiertas y ya poco más que te conviertes en maestro o en maestra. No es cierto. No es cierto. La maestría es otro nivel. La maestría no es hablar de espiritualidad, es encarnar la espiritualidad. Es tomar decisiones desde el alma, desde la intuición. Porque cuando estamos en integración todavía manda la mente, controla la mente. Que sí, que no. No confías en ti, ni en tu instinto, ni en tu intuición. Confías a veces, empiezas a canalizar, empiezas a recibir información, te llega la intuición, pero todavía dudas, todavía no crees al 100%, todavía necesitas que alguien te diga que eso está bien, todavía necesitas confirmación, todavía necesitas la validación del estudio científico. Vamos, no hay ciencia más grande que el verificar algo con tu propia experiencia. Y de verdad, la maestría es encarnar, no es hablar. Y yo no estoy aquí para hablar, yo aquí estoy para encarnar y para mostrarte mi ejemplo, para mostrarte mi caso, para mostrarte la realidad, la verdad. Creo que soy de las pocas personas que hoy y a partir de hoy, porque yo me comprometo,
Soy de las pocas personas que te va a hablar con la verdad, pero no la verdad de decir, porque ojo, también este speech ahí fuera, ¿eh? Con la verdad de decir, es que tú eres un fracasado, bueno, iba a decir una frase que todo el mundo, o sea, tú eres un fracasado o una fracasada y lo que tienes que hacer es dominar tu cuerpo y dominar no sé qué y dominar, o sea, no, o sea, eso no es espiritualidad tampoco. Eso es, utilizo yo que mi forma es así, agresiva o pasivo-agresiva, esta es agresiva directamente, activo-agresiva, no sé si existe, ¿no? Para decirte que tú eres un fracasado, un inútil, para despertarte. Pero esa gente no está en maestría, o sea, el mensaje de esa gente va para la gente que todavía no ha despertado y que necesita salir de ahí. Entonces le da como unas cuantas bofetadas, le está diciendo que es un inútil, que no sirve para nada, que es un fracasado, que en realidad no tiene dinero porque no quiere, y que no está haciendo el trabajo, etcétera, 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 pero claro, te estás dirigiendo a un nivel de conciencia muy bajo, no es mi caso. Yo te voy a hablar con la verdad y te va a incomodar porque soy un espejo estupendo y maravilloso, pero no te voy a hablar con crueldad. No te digo todo esto para hundirte en la miseria, no te digo todo esto para que te sientas mal, no te digo todo esto para que te sientas juzgada, no te digo todo esto para que tú pienses que estás por debajo de mí. Otra de las cosas que se ven de ahí fuera, las jerarquías, el gurú y el alumno, el maestro y el aprendiz. Olvidaros de toda esa fucking mierda. Porque eso no es cierto. Cuando yo me estoy posicionando como en jerarquía, como la gurú, como la que sabe, tú estás aprendiendo de mí y tú eres mi alumno o mi alumna, madre mía, ya he perdido toda la espiritualidad que podía tener. Yo hablo de alma a alma. Y las almas están todas evolucionadas. Lo que tenemos que trascender es el ego, es la versión humana, es el personaje que nos hemos creado para poder sobrevivir, pero que llegado a un punto determinado de nuestras vidas ya no nos sirve. Eso que me ayudó a sobrevivir en un momento determinado acaba siendo un palo en la rueda. Y yo lo que te ayuda es a quitar los palos de las ruedas. ¿Para qué? Para que tú puedas brillar, para que tú puedas ser, para que tú puedas vivir en plenitud. Y cuando digo para que tú puedas brillar, por eso he creado un nuevo espacio que se llama Membresía Diamante. Membresía Diamante, un espacio que no es un curso, no es una formación, es un espacio que une el desarrollo personal y la espiritualidad para que tú lo puedas aplicar de manera práctica. Es decir, la Membresía Diamante sería la fase de integración, donde todo eso que tú ya aprendiste, porque seguramente has hecho cursos, has tenido una gran transformación, has hecho procesos de acompañamiento, sigues cuentas de Instagram, has hecho 50.000 millones de cosas, has aprendido 50.000 millones de herramientas, para que tú todo eso lo puedas seguir manteniendo, seguir encarnando, para que lleves la espiritualidad a la práctica, para que seas, no que hables de, no que pases no sé cómo decirlo, ¿no? Pases procesos muy dolorosos, de mucha sombra, sin entender por qué y para qué. Esa es la membresía diamante. La membresía diamante es ese espacio que te sostiene, es el espacio donde vas a integrar, porque todo el mundo te puede ayudar en el despertar, todo el mundo te puede hablar de maestría, pero ¿quién te habla del paso intermedio, que es la integración? No hay recursos, no hay espacios que te permitan integrar, que te permitan procesar, porque hay un punto en el que ya no necesitas más información, aunque evidentemente sigamos aprendiendo, evolucionando. Hay un momento donde ya no necesitas más información, ni más herramientas, ni conocer más. Lo que necesitas es un espacio para integrar, lo que necesitas son ejemplos reales, referentes, lo que necesitas es verdad. No necesitas más información estéril, no necesitas que te vendan la moto ni la película, necesitas integrar. Y en ese proceso de integración nadie te lo ofrece y nadie te habla de esto. Uno piensa que cuando ya ha despertado y cuando ya ha vivido un proceso de transformación personal, venga, ya está todo hecho, ya está todo hecho, solo me falta manifestar la vida de mis sueños. Y por el medio hay un montón de pruebas de fe, porque la integración es lo que conlleva muchas pruebas de maestría, muchas pruebas de fe, muchas pruebas de confianza. Porque tú puedes tener luz, pero a lo mejor no hay raíz. Entonces tenemos que construir esas raíces para que eso se ancle en algo real y verdadero. Este es el espacio al que te voy a invitar. Se abren las puertas el 5 de mayo. Del 5 de mayo estará abierto forever and ever, no es un formato, un servicio, un espacio que tenga una fecha fin. Lo que sí es que hay una promoción de lanzamiento muy interesante del 5 al 15 de mayo. Para todas las personas que entren del 5 al 15 de mayo va a haber una oferta de lanzamiento muy especial. Os voy a dejar la información en la cajita de información aquí en los vídeos de YouTube. También vais a poder tener los enlaces en mi Instagram. Por stories estaré constantemente compartiendo esto. Yo de verdad os invito a que si esta información os ha resonado, que si entendéis que ya habéis hecho un gran trabajazo, ¿no? Habéis aprendido, habéis experimentado, os habéis transformado, habéis leído cursos, habéis hecho talleres, habéis hecho absolutamente de todo, pero sentís
que estáis en esa fase de integración y que en esa fase de integración todavía necesitáis sostén, pero sostén real, verdadero, de tribu, de comunidad, de familia, donde se hable con la verdad, donde se hable a través del ejemplo y no solo de la teoría, yo os doy la súper bienvenida a la membresía Diamante. El spoiler, ¿vale? El precio de la membresía son 100 euros al mes. Ahora, en esta oferta de lanzamiento para las personas que entren del 5 al 15 de mayo, el precio será de 50 euros al mes para todas aquellas personas que digan sí desde el inicio y tengan un compromiso temporal de 12 meses y 60 euros al mes para las personas que tengan un compromiso temporal de 6 meses. Luego ya lo explicaré más y mejor, habrá una página web donde lo explicaré mejor, pero se pueden renovar estos 12 meses, 6 meses, en fin. Pero es un espacio de integración. Y yo os quería dar hoy ese mapa de cómo es el viaje del héroe en esa fase de previo al despertar, donde todavía hay mucha mente, donde consumimos mucha información pero no encarnamos absolutamente nada, hablamos desde lo mental, hablamos en general de la espiritualidad pero no hablamos de nuestra propia espiritualidad, cómo eso nos lleva a un proceso de despertar donde tomamos las riendas, nos hacemos responsable, ya nada vuelve a ser lo mismo, entendemos que todo puede ser por y por algo, pero todavía hay resistencia y vamos a la fase ahí de integración, todavía hay resistencia, todavía forzamos, todavía actuamos desde la mente, todavía estamos desconfiando, todavía seguimos actuando desde la fuerza, queremos forzar, no hay confianza radical, estamos aprendiendo a integrar la espiritualidad o todo eso que hemos visto y que hemos vivido en nuestra vida real, en quiénes somos, y todavía se requiere de un profundo autoconocimiento. En esta fase, donde siento yo que no hay espacios, que no hay recursos, que no hay herramientas, se manifiesta lo que es la membresía Diamante. La membresía Diamante está pensada para mujeres en fase de integración, que ya han tenido un despertar, que ya han tenido una transformación, que ya se hablan con la verdad, que ya se hacen cargo, que no están en modo víctimas, que están comprometidas con su desarrollo personal, con su evolución, con su desarrollo personal, espiritual y de conciencia, pero necesitan sostén, necesitan integración, un espacio de integración sostenido, donde puedan encontrar las respuestas a las preguntas que todavía se hacen. Esta es la membresía Diamante. Si esto te resuena, eres súper invitada a este espacio. Me encantará verte por allí, acompañarte. Y esta membresía además tiene mucho de energía viva, de energía del presente. Por eso no hay una fecha fin. Es un espacio vivo donde hay contenido que yo voy a grabar, que yo voy a pregrabar, contenido del día a día, contenido del presente, contenido práctico, contenido con ejemplos reales. Y eso lo vais a encontrar en un espacio que va a estar en Hotmart, en una plataforma online, pero también hay mentorías en directo y hay un encuentro, al menos un encuentro anual presencial para que podamos vernos, abrazarnos y querernos muchísimo y pasarlo bien, porque pasarlo bien también es importante. He hecho un vídeo en YouTube, el primero tan largo de la historia, de casi 40 minutazos, pero creo que era necesario hacer este vídeo, generar y dar este contexto y hablaros con la verdad, porque a partir de ahora ya no me vais a ver hablar en una zona de grises, sin mojarme mucho. Me vais a ver hablar con la verdad, con lo que yo considero que es la verdad, con lo que a mí me llega, con lo que yo canalizo, con lo que yo soy, y voy a dejar de hablar a medias tintas para que la gente me entienda mejor. Me va a entender la gente que me tenga que entender. Así que gracias por seguir, por estar. Como siempre os agradezco muchísimo vuestra interacción, vuestro feedback, vuestros likes, que compartáis este vídeo con las personas que consideréis que es necesario. Este vídeo es muy importante y ya no lo diría para mí. Es muy importante para la humanidad, es muy importante para este momento en que estamos viviendo, que hay un despertar masivo de la conciencia, pero yo quiero hablar de esto de una forma real, verdadera. No os quiero hablar de la iluminación como algo abstracto, porque la iluminación no es algo a lo que llegas, es algo que eres, es algo que encarnas. Así que, ahora sí, me despido por el vídeo de hoy. Os voy a dejar toda la información de la membresía Diamante, de esta invitación a este nuevo espacio que es sagrado para mí, en la cajita de información. Me podéis seguir también por Instagram y podéis acceder a mi comunidad gratuita de Posibilidades Infinitas en Telegram. Y nada más. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.